Eh, ¿Qué tal vais en concentración? Vaya pregunta más extraña acabo de hacer. En un culto voy a predicar. Me voy a explicar. ¿Eres de los que cuando se concentran en algo es fácil que te distraigan y luego cuando intentas volver a concentrarte en lo que estabas haciendo te cuesta un montón encontrarte, a veces se te olvida que era lo que estaba haciendo antes? ¿Eres de los que se concentra fácil y da igual que canten pájaros, que haya ruido, que no? ¿Sigues concentrado en lo tuyo hasta que no terminas? ¿No hay quien te saque de allí? ¿Cómo va? Para ti. ¿Eres de los que se concentran fácil o se distraen con la misma facilidad que se concentran? Bueno, para que conozcas si es así, te voy a presentar un pequeño desafío, ¿vale? Sí. Entonces me pondré... Vale, esto no va a fallar. Les pondré un pequeño desafío y les voy a invitar a todos que lo acepten y lo intenten, ¿vale? No es difícil, ¿vale? Es fácil, ya os digo que es fácil. El desafío es que en la pantalla va a aparecer un fondo negro con un montón de letras, ¿vale? De diferentes colores. Quiero que os concentréis en las letras de color rojo. Intentéis memorizar las letras de color rojo, a ver si lo conseguís, ¿vale? ¿Sí? Letras de color rojo. Hay muchas letras de diferentes colores, pero las importantes son las de color rojo. Me gustaría que mirarais la pantalla. Tenéis 10 segundos para hacerlo, ¿vale? Y yo ahora me aparto de aquí. ¿Qué tal ha ido? ¿Alguno ha conseguido memorizar? ¿Se me oye? Sí. ¿Alguno ha conseguido memorizar las letras rojas? ¿O al menos 3 de las letras rojas? A ver, que levante la mano. ¿Quién ha conseguido memorizar al menos unas 3 letras o 4? Oh, ha ido bien, ha ido bien. Muy bien. ¿Cuántas letras marrones habían? Bueno, ¿habían letras marrones? Unos dicen que sí, otros que no. Bien. Naranja, bueno, naranja no es marrón, por eso es naranja. Lo que ha sucedido, los científicos, yo no soy científico, pero los científicos le llaman capacidad de enfoque. La capacidad de enfoque es esa capacidad que nos permite centrarnos en una meta, centrarnos en un objetivo. Y aunque hay más caminos y hay letras de un montón de colores, no solamente estaban las rojas, pero como alguien nos dijo, y consideramos que sería por algo, nos dijo que las letras rojas eran las importantes, automáticamente le hemos dicho a nuestra mente, las importantes son las rojas. Las otras no desaparecieron en ningún momento. Sin embargo, si les digo cuántas letras verdes habían, la mayoría no me podrían decir cuántas letras verdes habían. A duras penas, la mayoría me podrían decir si habían letras verdes o no. Pero no me podrían decir cuántas, y muchísimo menos cuáles. Sin embargo, las rojas, si les pregunto a la mayoría, sí que han logrado ver cuántas letras rojas habían o cuáles eran esas letras rojas, ¿verdad? ¿A que sí? Le llaman capacidad de enfoque. Y es de lo que quiero hablar en esta mañana. Quiero hablarles de propósito. Quiero hablarles de esa capacidad que Dios nos ha dado y que nosotros tenemos para enfocarnos, para tener un propósito. Y te diré que no solamente tienes la capacidad de enfocarte, tienes la necesidad de hacerlo. Una vida que no está enfocada en un objetivo, en una meta, es una vida que no tiene un propósito. Y una vida que no tiene un propósito es una vida que está realmente perdida. Pero no solamente es importante tener un propósito en la vida, tener algo en lo cual no lo perdemos de vista. No sé
seguramente que habrán visto alguna película que en alguna escena están persiguiendo a alguien y el que le está persiguiendo se caen mesas, pasan por los mercados, las frutas las tiran, las mesas, y el que está persiguiendo no pierde de vista al que va delante, se saltan los semáforos en rojo, saltan por encima de los coches, bueno, ¿no? Están enfocados en el que va delante, no lo quieren perder de vista porque si saben que si lo pierden de vista habrán perdido la oportunidad de detenerlo, quizás era un ladrón, un delincuente al que estaban persiguiendo, pero el caso es que mientras ellos están mirándole, da igual lo que aparezca por el medio, que no es un obstáculo suficiente para frenarlos. Los saltan, los rompen, da igual, nadan, pero siguen con el objetivo puesto, con la mirada puesta en su meta, en su objetivo, que es alcanzar a esa persona, ¿no? Y cuando una vida pierde el propósito, cualquier obstáculo que aparece en el camino, que aparece en nuestra escena, nos frena porque realmente no sabemos a dónde vamos, ¿no? Y la vida, al final, está llena de un montón de despropósitos y de obstáculos, de aflicciones, que si tú y yo no estamos bien enfocados y además estamos enfocados en algo correcto o en alguien correcto, puede llevarnos a perder el tiempo, puede llevarnos incluso a perder nuestra vida. Y es de lo que me gustaría hablar en esta mañana. Me gustaría que me acompañaran al libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 12. Capítulo 12, versículos del 1 al 3, son los versículos que vamos a leer. El capítulo evidentemente tiene más versículos, se darán cuenta cuando lo abran, pero nos vamos a enfocar en los primeros 3 versículos. Y voy a contarte en esta mañana la única meta, el único propósito en la vida por el cual realmente merece la pena vivir. Y no solamente merece la pena vivir, también merecería la pena morir si fuera necesario. Pero necesitas reconocer primero que tienes esa capacidad de enfocarte. Segundo, que puedes enfocarte en letras incorrectas. Y tercero, que debes enfocarte en lo correcto. Amén. El libro de Hebreos lo tenemos todos. Capítulo 12, de versículo 1 al 3, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Estos son los 3 versículos centrales de lo que quiero exponer en esta mañana. Y quiero decirte en primer lugar que necesitas un mentor. Si te das cuenta o si reflexionas un poco sobre esto, da igual a qué nos dediquemos todos, pero si te das cuenta, todos tenemos a alguien a quien admirar. Todos tenemos a alguien en el cual nos reflejamos. Y si eres pastor, seguro que tienes a alguien en el cual lo ves como ejemplo. Lo extraigo afuera en el mundo. Un futbolista, por ejemplo, un joven que quiere ser futbolista, siempre va a tener un futbolista de referencia. No me voy a meter en si es un buen ejemplo o no. No es esa la cuestión en esta mañana o en este momento. Pero siempre va a tener un futbolista de referencia. Siempre vas a ver en la televisión cuando fichan a alguien, sí, mi ídolo de pequeño era Zinedine, mi ídolo era Messi, mi ídolo es, ¿no? Y todos tienen alguien de referencia en su profesión, un nivel al que le gustaría alcanzar, alguien al que le gustaría parecerse. Y Dios, a través del primer versículo,
nos dice, mira, como hijos, vosotros también vais a necesitar a alguien a quien necesitáis pareceros para llegar a esa meta que queráis alcanzar. Y en el primer versículo nos habla de un montón de testigos. Estos testigos no están en el versículo 1, hay que mirar el capítulo 11. Todo el capítulo 11, Dios nos habla de los héroes de la fe, no de todos, pero nos habla de muchos de los héroes de la fe, como Abraham, David, Sansón, ¿no? Y nos pone como ejemplo que ellos tenían en su vista, tenían su mirada puesta en alcanzar algo, tenían una esperanza. Y todo lo que hicieron, todo lo que sufrieron, todo lo que padecieron, los lugares a donde caminaron, lo hicieron para intentar lograr ese propósito. Y los tenemos como ejemplo. Nos habla de que es una nube de testigos, son muchos. Si miramos todo el Antiguo Testamento, podríamos mirar un montón de testigos, un montón de hombres en los cuales vemos detalles de su vida que a veces al leerlo decimos, ¿quién lo tuviera, no? ¿Quién hiciera esto en estas circunstancias? ¿Quién se atrevería a decir lo que dijo este hombre en ese momento en el que lo dijo, delante de quien lo dijo? ¿No? Hicieron cosas que al leerlas y al darte cuenta, dice, madre mía, ¿en qué nivel han puesto el listón? ¿No? Y están aquí como testigos para nosotros. Todos ellos tenían algo en común, tenían un propósito. Seguro que todos vosotros tenéis un propósito o varios propósitos. En el versículo 2, el versículo 1 nos dice, después de mencionar a los testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y lo siguiente en el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Parece que, tal como está explicado aquí en esta versión, parece que primero tenemos que quitarnos el peso, dejar el pecado y poner los ojos en Jesús. Pero en el sentido original no es ese el significado. El significado es, dejarás todo peso, te quitarás todo peso, dejarás el pecado, poniendo los ojos en Jesús. ¿No? Ahí es cuando cobra sentido. Evidentemente no podemos dejar el pecado, no podemos despojarnos de él sin antes haber mirado a Cristo. Solamente cuando miramos a Cristo es cuando realmente se nos revela que somos pecadores. Sin mirarles a Él, somos buenos todos. Hacemos un montón de cosas súper chulas, ¿no? Y guays. Entonces, Dios nos muestra que hay un montón de testigos y lo siguiente que nos dice es, tu testigo, al que debes de mirar, es verdad que los héroes de la fe son un fiel reflejo de muchas cosas de Dios, pero hay uno que es perfecto. No tenemos un montón de testigos perfectos, tenemos uno perfecto. Porque al igual que admiramos muchas de las cosas que hicieron los héroes de la fe, también nos damos cuenta al ver su vida que habían cosas que no estaban bien. Al igual que nosotros, ellos pecaron. Al igual que nosotros, en algún momento miraron a otro lado. Al igual que nosotros, en algún momento vieron obstáculos y intentaron darse la vuelta, coger por otro lado, pero después de decir, no tenéis muchos testigos, ahora tenéis uno y este es perfecto. Y nos habla de Cristo. Y dice, poner los ojos en Jesús. Este es el mensaje de esta mañana. Poner los ojos en Jesús. ¿Por qué? Aparte de muchas cosas que ya sabemos, murió en la cruz por nosotros, pero me voy a centrar en lo que dice este versículo, o estos 3 versículos. Lo primero que se nos dice es que todo ese peso que tenemos va a ser despojado. ¿Os acordáis? He dicho que
parece que tal como hablan estos versículos, parece que primero nos despojamos del pecado, nos quitamos el peso y luego miramos a Jesús. Pero es como miramos a Jesús, nos quitamos el peso y nos despojamos del pecado. O sea, estos son los dos beneficios directos que tenemos al mirar a Jesús. El escritor habla de hacer una similitud con una carrera, ¿no? Para correr de una manera ligera la carrera que tenemos por delante. ¿Quién iría a una carrera? Yo sé que la mayoría de vosotros no sois atletas, yo generalmente hago deporte, pero os digo que ningún atleta, por muy aficionado que sea, no iría a correr con peso en la espalda o con pesos en los pies, ¿no? Y todas esas letras que habéis visto en la pantalla, que estaban ahí, no desaparecieron en ningún momento. Son distracciones que a lo largo de nuestros días, no estoy hablando de nuestra vida, porque la vida puede ser muy larga para algunos, muy corta, cosas que llegan muy rápido, otras que parece que nunca van a llegar. Hablo de en este momento, ahora, domingo, pasadas 12 del mediodía, hablo de este momento. Tienes delante de ti un montón de ofertas que puedes meter en tu mochila para correr tu carrera y llevar ese peso. Hay muchas cosas que aparentemente parece que están bien, pero no lo están, ¿no? Y nos habla de el pecado, pero no solamente del pecado, sino el pecado que nos asedia. ¿Sabéis lo que es un asedio? Un asedio es cuando, imaginaos una pequeña ciudad, un pequeño pueblo, esto se hacía en tiempos antiguos, ahora los asedios son totalmente distintos, pero un asedio era bombardear o atacar un pueblo a un nivel que no puede soportar. O sea, es cuando hay tantos ataques, que el pueblo sencillamente se va a la ruina, a las cenizas, y el rey de ese pueblo tiene que decidir si rendirse o morir en el intento de no rendirse. Eso es un asedio. Y Dios nos habla de un pecado que nos asedia, no solamente un pecado que está ahí en la pantalla, por si tú le miras, no. Habla de un pecado que está continuamente delante de ti, que está continuamente detrás de ti, que está continuamente intentando que tu mirada se desvíe a otras letras, a las letras verdes, a las marrones, no importa el color, mientras no sean las rojas, puedes estar concentrado en todas las letras de la pantalla, excepto en las rojas. Eso es lo que va a intentar el pecado. Pero cuando miras a Jesús, ni siquiera tienes que luchar ya con el pecado. ¿Sabes por qué? Porque Cristo venció el pecado en la cruz. Y Él te dice, el pecado ya no tiene poder sobre ti. Su poder fue vencido. Cristo lo venció. Cuando le miramos a Él, el pecado que nos asedia, da igual qué forma de pecado, da igual el color de tu pecado, da igual el tamaño de tu pecado, el pecado que te asedia ya no tiene más poder sobre ti. Pero eso solamente ocurre mientras tú tengas la mirada en Jesús. En el momento en que miras otras letras, de otras formas, otros colores más bonitos, ya no tienes poder sobre el pecado. El pecado tiene poder sobre ti. Necesitamos enfocarnos. La vida está llena de letras de un montón de colores. Pero necesitamos enfocarnos y tener el propósito verdadero. No podemos vivir sin propósito, ya te digo. No puedes vivir sin propósito. Aquellos que perdieron el propósito, la mayoría de ellos están caídos en vicios, muchos de ellos caen en la calle. No será de extrañar que hayas escuchado de hombres que han sido de éxito empresarial y de pronto perdieron lo único que tenía valor en su vida, o lo que ellos creían que tenía valor en su vida, lo perdieron todo y ya no fueron capaces de volver a levantarse porque el único propósito que tenían se fue al garete, y muchos de ellos están en las calles.
Algunos han sido hombres o mujeres de éxito en su familia. De pronto, algún miembro de la familia se ha ido y caen en pecado porque lo único que le daba sentido a su vida, lo único que le daba una razón para levantarse por las mañanas, ya no está. Han perdido el propósito. Y todos estos propósitos son buenos hasta cierta medida, hasta que no dependa de ello tu vida. El único propósito por el que verdaderamente merece la pena vivir y morir es Jesús, porque Él vivió y murió por ti y por mí. Por lo tanto, merece que tú le mires a Él. 2 beneficios he mencionado. Cuando miras a Jesús, el peso, las distracciones, aquello que aparentemente no es pecado, pero nos distrae de nuestra vida espiritual, nos distrae de nuestra relación con Dios, se pierde, empieza a ser opaco, ya no tiene tanto poder sobre nosotros. Y el segundo beneficio es que el pecado mismo, ese que nos acecha, ¿no? Dice que Satanás está como un león rugiente alrededor, ¿no? Que está buscando a quien devorar. ¿A quién devora? Al primero que mira a otro lado. El primero que en vez de mirar al Señor, mira otra cosa, allá va el pecado a por él. Y caen irremediablemente. Cuando dejamos de mirar a Jesús, caemos en pecado. Eso no es una teoría. Aquellos que están aquí y en algún momento puedan reconocer, es cierto que en algún momento de mi vida empecé a mirar a otro lado. Pensaba que sí que estaba mirando a Jesús, pero no, estaba mirando medio desviado, y si reflexionas sobre esas ocasiones te das cuenta de que pecaste. Porque el pecado fue vencido solo por Cristo, no por nosotros. Y solamente en Él el pecado deja de tener poder. En versículo 3 nos habla y nos dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay algunos detalles importantes en este versículo y nos habla de que aunque miremos a Jesús y estemos enfocados en Él, van a venir aflicciones. Van a venir aflicciones. Van a venir momentos difíciles. Y habla de cansancio. Dice, os cansaréis, ¿no? Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, habla de un ánimo que está cansado. Lo que sí dice es que no estará cansado hasta desmayarse, hasta perder. O sea, podrás estar cansado. Ocurrirán aflicciones en tu vida, circunstancias en tu vida que te harán llorar, que podrán provocar lágrimas en tus ojos, y estarás como dicen, de capa caída, ¿no? Puede que lleguen situaciones en tu vida, circunstancias que sean agotadoras, circunstancias que te cansan, circunstancias que te desgastan emocionalmente, te desgastan incluso espiritualmente, ¿no? Pero mientras tú estás mirando a Jesús, mientras tus ojos están puestos en Él, nunca vas a desmayar, porque Él va a renovar tus fuerzas, lo promete. Él renovará mis fuerzas como la fuerza de las águilas, ¿no? Levantaré el vuelo otra vez, me cansaré, es posible que llore, pero yo sé que mientras mire a Jesús, aunque las circunstancias sigan iguales a mi alrededor, mientras yo mire a Jesús, no voy a desmayar porque Él está conmigo. Dice que Él es el autor y consumador de la fe, es decir, la fe que tú tienes en Cristo, la fe que tú has depositado en Él, Él fue quien la inició. Y consumador quiere decir finalizador, el que la finaliza. Tú no empezaste tu fe en Cristo la empezó el mismo Jesús, Él es el autor. Y mientras tú estés en Él, mientras tú permanezcas en Él, mientras tu mirada sigue en Él
Él seguirá siendo ese consumador de la fe, Él te llevará al final. Tú llegarás al final con Él. Ni siquiera las aflicciones, ni los obstáculos que vienen en nuestros días a nuestra vida serán suficientes para frenarnos y que esta carrera de la fe no la terminemos junto al Señor. Las aflicciones deben producir frutos en nosotros, no amargura. Cuando estamos con los ojos puestos en el Señor, cuando nuestra mirada está puesta en Jesús, las aflicciones que vivimos, como las vivimos en Cristo, no llegan a producir amargura. Incluso cuando lloramos, no producen amargura. Si hay aflicciones en tu vida y al reflexionar sobre esto te das cuenta de que están produciendo amargura. Una amargura es cuando alguien de pronto te toca en esa zona, saltas pegando tortas a diestro y siniestro. No digo tortas físicas, a veces las damos verbales, que son a veces peores y hacen más daño que las físicas, y decimos, es que me ha tocado la fibra sensible. No, te ha tocado una raíz de amargura que no eres capaz de reconocer en este momento. Pero no hay fibras sensibles en un hijo de Dios que sea capaz de, porque te toquen en esa fibra sensible, te pongas a dar tortas a un lado y a otro, ¿no? Cuando las aflicciones tú las vives con los ojos puestos en Jesús, son aflicciones que producen fruto. Los frutos del Espíritu, ¿no? Los frutos del Espíritu. Y la amargura no es un fruto del Espíritu, el odio no es un fruto del Espíritu, ¿no? Podrás cansarte, podrás desgastarte, pero no vas a desmayar, porque tus ojos están puestos en el Señor. Amén. Pongamos nuestros ojos en el Señor. Decía al principio que este es el mensaje, y realmente este es el mensaje, no puedo decir mucho más, este es el mensaje. Recuerdo en mis tiempos, y esto lo digo por el tema de las aflicciones, de momentos de dolor que muchas veces nos llegan. Yo, bueno, no sé si sabéis, pero si no lo sabéis, ahora lo sabréis. Yo soy dominicano, de ahí viene este color que tengo. En República Dominicana nos dejan en el horno un poquito más para coger este tono y no ser tan blanco como los europeos. Y allí en mi país, en República Dominicana, es una zona de muchos temporales, ciclones, huracanes, terremotos no tanto, aunque hay algunos que ha habido algunos terremotos, pero especialmente ciclones y huracanes son el pan no de cada día, pero sí de todos los años. En mayor o menor medida, todos los años hay alguno. Yo antes de venir a España, vine aquí con 15 años, antes de venir a España viví uno de los ciclones más desastrosos de la historia de mi país y uno de los huracanes más desastrosos de la historia de mi país. O sea, el ciclón más desastroso y el huracán más desastroso hasta hoy, yo los viví allí. Y el ciclón se llamaba David, ciclón David. Ese ciclón, no es nuestro hermano David, ¿vale? El ciclón David, yo recuerdo de ese ciclón, estaba muy pequeño, tendría 6 años, 7 quizás. No recuerdo, no tengo una panorámica completa de todo, ¿no? Pero me recuerdo junto a mi abuelo, agarrado de la mano, estábamos en un lugar alto y habían unos 20, 25 metros de profundidad hacia abajo. Todo eso estaba inundado de agua. Ahí solamente había un riachuelo pequeño que apenas llegaba a 50 centímetros. Y en ese momento tenía más de 20 metros de profundidad, con una corriente de agua impresionante. Habían flotando de todo, techos, casas por la mitad, todas las cosas que puedes tener en tu casa, ese día estaban flotando allí. Y mi abuelo me decía, tranquilo, todo va a salir bien. Y recuerdo que las casas que se mantenían en pie después del temporal y durante el temporal incluso, se convertían en el refugio de los vecinos y amigos que tenían casas más
no tan bien fundadas, casas más frágiles. Y nuestra casa se convertía en refugio de muchos vecinos y amigos. En el huracán George, en el 99, pasó exactamente lo mismo. Yo vi camiones, tenía 14 años, camiones navegando por las calles. Cuando digo navegando, es navegando. Camiones, trailers, de todo flotando por las calles. Yo vivía en un tercer piso y se convertía en refugio de las personas que lo perdían todo. O que no estaban seguras en sus casas porque se habían inundado. Y cuando un hijo de Dios vive aflicciones, tú tienes dos formas de vivirlas. Puedes vivirlas fundada en la roca, esa roca que los temporales no se llevan, o puedes vivirla mirando a cualquier otra parte, a las letras que hay en la pantalla, que pueden ser más bonitas. Pero cuando tú pasas tus tormentas, tus aflicciones mirando al Señor, te da una fortaleza que, ¿sabes una cosa? Los de ahí fuera, aunque no conozcan a Jesús, conocen tu fortaleza y buscan en ti refugio. Así que en este versículo no habla de que no convirtamos en un refugio, pero quiero decirte que cuando vives poniendo los ojos en Jesús, vas a ser un ejemplo y un testimonio para aquellas vidas que no tienen esperanza, que no tienen luz en sus vidas, que nunca han escuchado a Jesucristo, al crucificado y al resucitado. Han escuchado a un Cristo que anda por ahí en un madero clavado dentro de un templo, pero no han escuchado al que murió y el mismo que resucitó. Y cuando saben que tú vives por Él y ven que tú vives esas aflicciones con fortaleza, que te cansas porque te ven que te cansas, pero no desmayas, te levantas otra vez, caes y te vuelves a levantar, se preguntan, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es el secreto? Seguramente que muchos de ustedes habrán vivido una experiencia así, de alguien que se le ha acercado y os pregunta, ¿cómo, con todo esto que te ha venido, cómo puede ser que sigas en pie? O se acercan y te preguntan, mira, me está pasando esto, y como saben que tú tienes una fe inquebrantable en el Señor, van a ti en busca de un consejo, en busca de una palabra de ánimo, ¿no? Si tus ojos no están puestos en Jesús, vivirás las aflicciones como el mundo. La vivirás sin esperanza, la vivirás sin aliento. Pero cuando tus ojos están en Jesús, la vives en medio de la fortaleza, porque estás edificado en una roca. En la roca, en Jesús, en ese al que estás mirando. Así que mi invitación es, enfócate. Enfócate. Tienes muchas letras en la pantalla, es verdad, pero solo hay uno que es verdadero, ¿no? ¿Podría Melanie poner el final? Me gustaría que miraran cómo termina lo que antes intentaron memorizar, y con esto termino el mensaje. Que el Señor les bendiga.